Familia querida, bienvenidos a una enseñanza más de nuestro Salón de la Sabiduría. Para quienes nos escuchan por primera vez y para quienes nos escuchan por segunda, tercera o cuarta vez, continuo, gracias por la confianza, gracias por tomar este tiempo. El Salón de la Sabiduría es un espacio de introspección, es un espacio de reflexión, es un espacio interno que está dentro de ti y lo único que hacemos es que lo manifestamos, lo proyectamos cuando nos juntamos aquí en comunidad a escuchar los mensajes que el cielo tiene para nosotros, eh, que esta nueva conciencia tiene para todos nosotros. Hoy quiero platicar de un tema que yo durante mucho tiempo no quise reconocer en mí. Y doy este gran paso con todos ustedes en comunidad, porque creo que cuando uno sirve hay más impulso, porque uno está al servicio de... Y esto que les quiero contar es acerca del poder. Me gustaría que igual que siempre podamos nutrir este espacio con la concepción que todos aquí tenemos. Cuéntame en los comentarios qué es para ti el poder. Te quiero leer porque quiero que empecemos a construir esta nueva idea. Y mientras me cuentas qué es para ti el poder, te quiero contar que yo durante mucho tiempo le tuve miedo al poder y le tuve miedo a la palabra poder. La resistí, la negué porque tenía la concepción de que el poder tiene una connotación negativa. Tenía la creencia de que el poder tiene esta connotación de abuso, que tiene esta connotación de autocracia, o sea, de dureza, y que tiene esta connotación. ¿A poco no hemos escuchado en la actualidad que una figura de poder y es una figura que ejerce un poder negativo, que ejerce un poder absoluto, que ejerce un poder muy competitivo, ¿no? Una guerra como de egos. Entonces, desde mi ego, yo reconocía al poder como algo negativo. Y entonces, durante muchos años, estuve renunciando al poder en mí por miedo a convertirme en esa connotación negativa que yo tenía sobre el poder. Y fíjense qué curioso que en los comentarios nos dicen que es reconocer la fortaleza y la sabiduría de nuestro ser y reconocer las fortalezas y aplicarlas. Y la palabra en común es fortaleza, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tu poder interno lo ejerces hacia afuera? ¿Qué pasa? Y con esto no me refiero a que tú estés ejerciendo un puesto o un mando de poder. Me refiero a la idea que te quiero plantear es que todos reconocemos que el poder tiene que ver con una cualidad interna, con esa cualidad interna que te hace único, que te da presencia, que te da autoridad sobre tu vida. Pero del otro lado de la moneda, y esto es un poco a nivel subconsciente, me gustaría que analices quiénes son para ti figuras de poder. Porque hay una trampa en lo que en esta, es una pregunta capciosa, hay una situación capciosa en la reflexión que te estoy invitando a que tengas. Si tú llevas la atención a las figuras de poder allá afuera, a las figuras externas de poder, ¿cómo son estas figuras? ¿Cómo reconoces el poder externo? ¿Cómo lo describes, mejor dicho? Quienes tengan todavía un trabajo, ¿cómo era el poder que ejercía su jefe?
Ah, están saliendo palabras muy interesantes que les voy a compartir. ¿Cómo era esa figura de poder que ejercía tu jefe? ¿Cómo es la figura de poder que ejerce la figura masculina en tu familia? Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser un tío, el abuelo, pero esa figura masculina, ¿cómo ejerce ese poder? Ah, ahorita les voy a compartir las palabras que están saliendo. ¿Cómo ejercen el poder? ¿Quién para nosotros es el máximo poder o ejerce el máximo poder en la política? Los presidentes. ¿Cómo son los presidentes? ¿Cómo son los políticos? ¿Cómo son los directores de las empresas? Cuéntame, cuéntame, sí, cuéntame. Tú sígueme contando, porque esto está poniendo buenísimo y creo que estamos o sea, estamos llegando al punto que quiero llegar. ¿Cómo son? Y mira, te voy contando, te voy leyendo, tú que nos estás escuchando. Cuando pregunté qué es el poder para ti, todos dijeron, es mi fortaleza, es mi sabiduría, es un arma para hacer un revuelo del bien, el poder es para no sentirme superior, para dejarme guiar por mi yo superior. Pero cuando pregunté cómo son las figuras de poder externas, todos empezaron a decir arrogantes, prepotentes, autoritarios, violentos, manipuladores, ego, lucha. ¿Se dan cuenta de la gran disonancia cognitiva que tenemos? ¿Se dan cuenta de el gran conflicto interno que vivimos a nivel subconsciente? Porque por un lado tú reconoces que tu poder es tu fortaleza, tu sabiduría, tu ser, tu esencia, tu capacidad, tu presencia. Pero por otro lado, allá afuera dices, pero todos los que ejercen un poder sobre las masas son arrogantes, son autoritarios, son violentos, son manipuladores, son egoicos, son imponentes. No, la palabra sería impositivos, creo. Luego David me dice si existe esa palabra, porque creo que no existe impositivo. Controladores. Y ese es el punto al que te quería llevar. Cuando alguien te hable de poder, porque esto está a nivel subconsciente, estos son símbolos. Gracias, Fer. Fer nos dice que es impositivo, nos dejan en los comentarios, es impositivo. Ok, a nivel subconsciente, tu subconsciente ha leído estos símbolos a lo largo de tu historia y las palabras que tiene. Ojalá hubieran visto la rapidez con las que todo el mundo empezó a escribir manipuladores, egoicos, violentos, hombres, autoritarios, arrogantes. Y cuando pregunté qué entiendes por tu poder, ay, como que le tardamos tantito en decir, ¿qué será mi poder? Ok, se entendió la idea de las dos concepciones de poder que tenemos, pero el siguiente paso que te quiero llevar con esta idea es que no estás asumiendo tu poder porque a nivel subconsciente estás interpretando que si asumes tu poder vas a ser arrogante, impositivo, autoritario, manipulador, egoico, violento, porque eso es la concepción que el subconsciente tiene de la palabra poder. Y acuérdate de la frase que te comentaba en una enseñanza pasada. Mientras tú no hagas consciente el inconsciente, este va a controlar tu vida y tú le vas a llamar destino. Entonces tú vas a estar llamándole destino a una situación en la que vas a estar experimentando falta de poder y vas a decir que es porque la vida es mala, que es porque te tocó estar ahí, que es porque
Las circunstancias no te han ayudado cuando en realidad es tu subconsciente que está rechazando el poder que puedes ostentar tanto en ti como en un liderazgo porque tienes una connotación negativa del poder y el subconsciente no va a decir, ay, sí, yo soy malo, sí, yo voy a ser negativo, yo voy a ser egoico, yo voy a hacer todo lo que acaban de decir en los comentarios. Pero tú, como ser humano, veniste a experimentar una vida llena de poder. La pieza que te hace falta es, la pieza del rompecabezas que te hace falta es la palabra conciencia, porque el poder ha estado secuestrado. El poder en sí no es malo, es como el dinero. El poder en sí no es malo. Simplemente que el poder, la frecuencia del poder ha estado secuestrada para fines no elevados. ¿Y qué tal si nosotros tuviéramos la responsabilidad, no la posibilidad, la responsabilidad de recuperar esa frecuencia de poder y ejercer un poder con conciencia? ¿A qué te suena? ¿Crees que estoy demasiado loco para hacerte esta invitación? ¿O crees que es el siguiente paso en tu vida? Porque por un lado, yo te puedo asegurar que si estás aquí, por un lado estás deseando tener clientes, impactar a las masas, que las personas escuchen tu mensaje, que les puedas comunicar, que los puedas tocar el corazón, la vida, que los puedas transformar y quieres tener una audiencia que te escuche, ¿sí o no? ¿Quieres tener una audiencia que se transforme con tu palabra y con tu visión, sí o no? ¿Quieres hacer cambios positivos en la sociedad, sí o no? Necesitas poder. Necesitas poder. Porque como no tienes poder, estás tratando de cambiar a las personas que tienes a tu alcance, a las personas con las que vives, pero ellos probablemente no sean tus clientes y probablemente ellos no sean tu audiencia. Pero tú crees que tienes tan poquito poder que solo lo puedes ejercer en tu círculo inmediato en lugar de llevar tu mensaje a las masas. Pero sabes a nivel inconsciente que para llevar tu mensaje a las masas necesitas asumir un puesto de poder, pero como crees que el poder es malo, lo rechazas y vives en un ciclo constante de infelicidad. Y el camino que te estoy abriendo en esta enseñanza del salón es que te abras a la oportunidad de asumir tu poder y demostrarle a la sociedad que el poder se puede ejercer de una manera distinta. Pero para que puedas ejercer ese poder, tienes que aceptarlo. Y para que puedas aceptarlo, tienes que derribar las creencias negativas asociadas a la palabra poder. Porque si no, aquello que vive en el inconsciente se va a hacer cargo de tu vida y tú le vas a llamar destino. Entonces, familia, que estás escuchando este mensaje, mi invitación es que empieces a hacer un contrato con tu poder. Porque aparte, entre más rechazas tu poder, y aquí a partir de este punto le empiezo a agregar la palabra tú, entre más rechazas tu poder, más dejas de ser tú mismo, más dejas de ser tú misma. Más te desempoderas. Y entre más te desempoderes, te haces más voluble, más flexible, más blanco fácil de las adversidades y de los retos. Y entonces crees que no puedes superar tal adversidad o crees que no puedes superar tal reto o crees que no puedes superar tal circunstancia en la vida. No puedes. Viste que dije, escuchaste que dije la palabra no puedes, sientes que no puedes superar tal, pero es porque estás rechazando tu poder. Estás rechazando tu fuerza. ¿Cuáles han sido las situaciones de vida en las que tú sí has abrazado tu poder?
en las que no has juzgado a tu poder? O mejor aún, ¿cuáles podrían ser las situaciones de vida en las que a partir de ahora, terminando esta enseñanza, no hay manera que tú me vuelvas a rechazar el poder? No hay manera, porque ya lo hiciste consciente. Pero ¿de qué manera quieres ejercer tu poder? ¿Y con quién quieres ejercer poder? Ay, y no me van a decir que no, es escuchar la palabra o la frase, ejercer poder. ¿Con quién quieres ejercer poder? Rápido nos alzó las antenitas de vinil y dijimos, ¿cómo yo ejercer poder con alguien más? Sí, porque ejercer poder es ejercer tu presencia, es ejercer tu sabiduría. Y lo pongo en las mismas palabras que ustedes lo citaron. Ejercer tu poder es ejercer tu sabiduría, es ejercer tu fortaleza. ¿Con quién quieres ejercer tu sabiduría? ¿A qué sector de la sociedad le quieres demostrar que el poder no tiene una connotación negativa? Que nos hicieron creer que el poder tenía una connotación negativa para que renunciaras a él y te hicieras muy manipulable. Y te lo vuelvo a repetir. Te hicieron creer que el poder tenía una connotación negativa para que tú rechazaras a él y te hicieras muy manipulable. Volver a ti es volver a tu poder, volver a tu sabiduría, volver a tu fortaleza, volver a tu voluntad. Imagínate que tuvieras toda la capacidad ilimitada de ejercer tu voluntad. ¿Quién serías si siempre ejercieras tu voluntad? Echa tu imaginación a volar. No con otros, contigo. Porque seguro estás pensando, ¡ay! Si me hicieran caso mis hijos, ¡ay! No, si me hiciera caso mi pareja, si me hiciera caso mi familiar. No, no, no. Contigo, si tú tuvieras la capacidad de ejercer tu voluntad de manera ilimitada, ¿quién serías? Que tú pudieras conseguir tus metas, que pudieras alcanzar tus logros, que pudieras tener las ventas, que pudieras impactar los nichos, que pudieras hacer el contenido, que pudieras cambiar de trabajo, monetizar. ¿Qué harías si tuvieras tú una voluntad ilimitada, si tuvieras un poder ilimitado? Si el poder fuera sinónimo de magia. Y en los comentarios nos dicen, lo opuesto a lo que soy ahora. Claro, porque habíamos estado ejerciendo una falta de poder. Habíamos andado por la vida con una falta de poder. Porque desde chiquititos, cuando empezamos a ejercer el poder, alguien nos dijo, es malo ejercer el poder. Por eso son pocas las figuras de autoridad que llegan a ejercer poder. ¿Sabes por qué? Porque son pocas las personas que se liberan o que hasta el momento se habían liberado de esa connotación negativa del poder. Ay, ¿y por qué entonces los altos mandos casi siempre, no digo que siempre, ¿verdad? Pero ¿por qué las figuras de poder casi siempre son negativas? Pues por lo mismo, porque solo una persona negativa que se identifica con la negatividad y que sabe que el poder es negativo, pues es la que tiene más fácil el camino para llegar hacia lo que conocíamos como poder o a lo que yo le llamo el viejo paradigma de poder. Es un viejo paradigma. En el nuevo paradigma de poder, cada uno de los que está escuchando este mensaje tiene la capacidad de asumir su poder y tiene la capacidad de ejercer su poder. Tú, que me estás escuchando, ¿cómo quieres ejercer tu poder? Haz el ejercicio mental. ¿Cómo quieres ejercer tu poder? ¿Cómo ejercerías tu poder? Imagínate que tuvieras el poder para transformar toda tu realidad, porque eso es el poder, es la capacidad de lograr lo que te propones, es la capacidad de influir positivamente en tu entorno, en ti. ¿Qué cosas tendrías? ¿Dónde vivirías? ¿Qué amigos tendrías?
¿Cómo sería tu casa? ¿Cómo sería tu profesión con poder ilimitado, sin ninguna limitación? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo vestirías? ¿Cuánto ganarías? ¿Cómo caminarías si fueras una persona llena de poder? Nos dicen en los comentarios, sería un líder consciente. Qué curioso, yo tengo un taller que se llama Líder Consciente, haciendo propaganda. Yo tengo un taller que se llama Líder Consciente. Y les voy a decir, ¿saben? Gracias al este comentario, porque yendo y poniéndonos un poco más espirituales, ¿saben cuál era el corazón de Líder Consciente de ese taller que yo di? Era el plexo solar. Líder Consciente era una formación sobre liderazgo que se basaba en habitar el plexo solar. Pero habitar el plexo solar sin una conciencia elevada genera más de lo mismo. Por eso cambié de líder consciente a profesionistas de conciencia elevada, porque el tema está en cambiar los paradigmas y cambiar las creencias que tenemos asociadas a las energías. Las energías son las energías. La energía sexual siempre va a ser la energía sexual, pero depende de las connotaciones que nosotros le demos, es que usamos la energía sexual para fines positivos o fines negativos según la moral de la sociedad. Y lo mismo sucede con el poder, y lo mismo sucede con la belleza, y lo mismo sucede con el arte, y lo mismo sucede con el dinero. No son energías buenas o malas, son creaciones de Dios, son creaciones de la vida, y están puestas ahí para que las tomemos o no. El problema es cuando las tomamos con una conciencia baja, porque la usamos para fines bajos. Pero si las tomamos con una conciencia elevada, las podemos usar para fines elevados. Ahora, si tú tienes una conciencia elevada, si tú has tenido un camino de desarrollo personal, ¿por qué no estás tomando en tus manos y gestionando y viviendo y gozando tu energía sexual? ¿Por qué no estás tomando los flujos ilimitados de dinero? ¿Por qué no estás tomando tu poder? Y la respuesta ya te la dije, porque tienes una connotación negativa hacia estas energías, las juzgas y las rechazas, porque hoy tú no vas a hacer mal. Pero todo este argumento se trata y se va a seguir tratando de que cambies tu paradigma, que cambies las connotaciones inconscientes que tienes acerca de todo aquello que deseas. Porque si lo deseas y no lo tienes, no es porque no lo hayas trabajado, es porque sientes que no lo mereces. Y sientes que no lo mereces porque crees que te va a convertir en algo malo. Y eso es lo que nadie te dice acerca del merecimiento. Trabaja tu merecimiento. ¿Cómo? Pues quita las ideas em, discordantes que tienes acerca del dinero, por ejemplo. Porque si lo deseas y no lo tienes, es porque no te sientes merecedor. Y si no te sientes merecedor es porque tienes una connotación negativa, en este caso al dinero. Y mientras no la muevas, tu subconsciente va a decir, no te lo doy, no te lo doy, no te lo doy, porque si te lo doy te vas a convertir en malo. Y no, yo no, nosotros no somos malos. Y espero que la idea, que la frecuencia, que el mensaje quede bien expuesto y entendido hasta aquí. Porque vamos a dar un paso más allá, un paso más profundo en el tema del poder. Hazme saber en los comentarios si hasta aquí queda bastante entendido este tema de por qué no tienes lo que tienes, lo que deseas, perdón, por qué no tienes lo que deseas y cuáles son las connotaciones negativas que tienes hacia eso que estás deseando y que no te ha llegado. Y puede ser cualquier cosa, ¿eh? Va. Vamos a dar un pasito más para conocer la frecuencia del poder. ¿De dónde viene la frecuencia del poder?
¿Qué es la frecuencia del poder? Te voy a compartir mi visión acerca de la frecuencia del poder. De entrada, como lo estoy describiendo, para mí es una frecuencia. No es un fin material. El poder no se trata de cuántas personas, no se trata de cuál es el puesto y no se trata de cuánto es el dinero. Para mí, esos son indicadores o los bienes materiales. Para mí, esos solo son indicadores materiales del poder, indicadores físicos, tangibles, de alguien que está ejerciendo su poder. Pero en sí, ¿qué es el poder? Para mí es la frecuencia misma de ser quien tú verdaderamente eres. Es entender que no hay partes tuyas ni negativas ni positivas. Es entenderte como un ser único, integrado y sin juicio. Te voy a decir cuál es la trampa del ego. Tu alma no nació siendo una juez. Tu alma no nació siendo juiciosa. Tu alma nació siendo desapegada y entendiendo en su maravillosa sabiduría que todo lo que existe proviene de una misma fuente, como quieras llamarle a esa fuente, pero todo lo que existe, todo lo que existe, todo lo que existe, todo, sí, eso, todo, lo que tú crees que es bueno, lo que tú crees que es malo. En alguna ocasión platicaba con una compañera y me decía, no, es que el petróleo es malo. ¿Cómo va a ser malo el petróleo si lo produjo la tierra? Malo el uso que le estamos dando y para dónde lo estamos llevando. Pero ¿cómo va a ser malo si lo produjo la tierra? Malo el león que se come la gacela. ¿Cómo va a ser malo si simplemente está ejerciendo el equilibrio dinámico de la vida? Ujú. ¿De dónde vienen las cosas que existen en la tierra? Ay, no, malo el Lamborghini que está... ¿De dónde salió ese vehículo? Está compuesto de minerales, está compuesto de petróleo, y todo viene de la tierra. Aquí todavía seguimos creando con los materiales que la tierra da. Y si la tierra produce esos materiales, ¿por qué nosotros tendríamos que necesariamente etiquetarlos como malos, negativos o perjudiciales? En esencia no lo son. El uso que le damos probablemente nos esté llevando más a la extinción que al progreso, pero ese es el uso que le damos. Y ese uso que le damos es porque ciertas figuras que ostentaban poder decidieron que tenía que ser así. Y si tú ya te diste cuenta que no funciona, que no es sustentable, ¿por qué no estás asumiendo un lugar de poder y estás cambiando las reglas del juego? Para ti entonces es muy fácil seguir culpando a la realidad y seguir culpando a las figuras externas de que están ejerciendo un mal poder, Simón, porque es más fácil culpar y señalar que decir yo puedo asumir mi propio poder y yo puedo pararme y cambiar las reglas del juego. Y si nada es necesariamente malo, porque todo proviene de la creación, porque todo proviene de la misma fuerza creadora, todo proviene del todo, ¿por qué entonces nosotros creemos que hay cosas buenas y cosas malas? ¿Por qué creemos que hay personas buenas y personas malas? ¿Porque creemos que hay marcas buenas y marcas malas? ¿Porque creemos que hay productos buenos y porque creemos que hay productos malos? ¿Ustedes por qué creen? Déjamelo en los comentarios, te quiero leer. ¿Por qué crees? Porque tu ego está enjuiciando y tu ego está enjuiciando de acuerdo a sus carencias y a sus necesidades. Por los juicios que creamos, nos dicen por acá en base al ego. Claro, qué conciencia tan elevada. Estás creando juicios desde el ego, porque el alma no enjuicia, tu alma no enjuicia. Si en alguna ocasión tú enjuicias algo, es por el ego.
Pero mi propuesta es vivir desde el alma, vivir con una conciencia elevada que de verdad nutra tu experiencia humana y que tú pruebes aquello que deseas probar y que tengas aquello que deseas tener, pero sin el juicio de que te vas a convertir en bueno o te vas a convertir en malo, y simplemente le demuestres a ti mismo y a la vida que las cosas pueden ser diferentes. Y eso se llama crear un nuevo paradigma. Y entre más personas asuman su poder, entre más personas tengan lo que desean y le demuestren a la vida que se puede tenerlo con una conciencia distinta, en medida que haya más de eso, vamos a crear una nueva tierra. Pero ahorita preferimos seguir rechazando nuestro poder y seguir jugando las reglas de alguien más, porque es más fácil quejarse que hacerse responsable. ¿Saben por qué es más fácil, aparentemente? Porque el mando lo tiene tu ego y el ego nunca va a aceptar que se está equivocando. El ego nunca va a aceptar que está enjuiciando cosas. El ego va a decir, no, es que yo soy un ser elevado, es porque yo tengo una conciencia expandida. No, hermano, si tuvieras una conciencia expandida no estarías enjuiciando, no estarías rechazando, no estarías etiquetando. Sabrías con una conciencia elevada que todo es parte de la creación. Y no te estoy diciendo que te entregues a actividades negativas, te estoy diciendo que tengas el discernimiento para decir, eso no me conviene, eso sí me conviene. Y es distinto tener discernimiento que estar enjuiciando, criticando o quejándose. Y espero que tu conciencia se esté expandiendo y esté alumbrando entonces a tu ego y te estés dando cuenta en cuáles son las situaciones de vida que tú sigues enjuiciando aquello que deseas y que de una vez por todas te des cuenta que eso viene del ego, que eso es tu ego. Porque el alma es impermanente. El alma, te voy a decir algo que yo he estado experimentando las últimas semanas de mi vida. El alma es tan sutil, es tan bella, es tan maravillosa y es tan fuera de la materia que cuando el alma se expresa en el cuerpo, el alma se convierte en un niño y quiere experimentar todo lo que hay en la tierra y sin juicio. El alma quiere experimentar un poquito del helado, el alma quiere experimentar un poquito de la lluvia, quiere experimentar un poquito de lodo, el alma quiere salir y asolearse, y el alma quiere ir y subirse a un crucero, y el alma quiere subir y subirse a un avión en primera clase, y el alma también se quiere tirar de paracaídas, y el alma también quiere tener, el alma también quiere tener. ¿Sabes por qué? Porque el alma, de donde viene y en donde existe, no existe la materia. Y el alma a través del cuerpo quiere experimentar la materia, sin juicio, con una conciencia diferente. Y es muy probable que las cosas que desees tener, vengan de un deseo del alma. Y es 100% probable que no las tengas porque tu ego las está enjuiciando y las está rechazando a nivel consciente o a nivel subconsciente, igual que el poder. Quiero tener más dinero, pero a nivel subconsciente el dinero es malo y se acabó. Fin de la historia. Ganó el ego. Pero quiero tener más dinero y me esfuerzo y qué, pero el subconsciente, el dinero es malo. No deberíamos tener dinero, porque si tienes dinero vas a perder, porque si tienes dinero no sé qué, y se acabó. Y el deseo del alma, pero, y eso es lo que te desgasta, eso es lo que te hace vivir sin propósito, eso es lo que te hace vivir en una vida de esfuerzo, de constante carencia. El alma no es carente.
El ego sí tiene carencias, porque al ego le dieron en la mano cuando estaba chiquito y aprendió a no tocar, a no desear, a no... Al ego le dieron en la boca cuando dijo aquello que no debía y entonces el ego tiene miedo de expresar, porque al ego le jalaron las orejas cuando no hicieron lo que los demás querían que hicieras. Y entonces el ego aprendió que tiene que hacer lo que los demás dicen. Y en cada una de esas situaciones empezaste a rechazar tu verdadero poder. Porque el ego dijo, no, yo sí quiero estar en este planeta, si yo quiero tener una personalidad, si yo quiero que me pongan atención, tengo que hacer lo que me dicen. Tengo que seguirle la corriente a mis progenitores. Tengo que dejar de desear, dejar de tocar. Regresar a tu poder es regresar a tu maestro interno. Es vivir fuera del juicio. Es lograr tu automaestría. Cuánta reflexión en este salón el día de hoy. Y es algo con lo que yo en mi propio proceso he estado experimentando de un par de semanas hacia acá. ¿En qué punto de mi vida rechacé mi poder? ¿Por qué rechacé mi poder? ¿Por qué dejé de sentirme distinto? ¿Por qué dejé de sentir el placer de ser hombre? ¿Por qué dejé de sentir el placer de desear cosas? ¿Por qué dejé de sentir el placer de estar vivo? ¿En qué punto de mi historia? Y se me empezó a abrir el subconsciente y empezó a iluminarse el ego, la sombra del ego. Porque el ego, ustedes saben, yo soy cero conflicto, para mí no es necesariamente nada negativo. Incluso, miren, con una conciencia elevada les puedo decir, ni siquiera el ego es negativo, tiene su luz, tiene su sombra, como todo en la creación. Bueno, tú decides vivir desde la sombra del ego o decides vivir desde la luz del ego o decides integrar la sombra y la luz a tu alma y crear una personalidad mágica. Tú decides con una conciencia elevada. Es más, yo hasta ahorita lo que he descubierto es que a veces me sirve el ego negativo, a veces me sirve el ego positivo, a veces me sirve estar en mi alma, a veces me sirve... Y no por eso soy incongruente. Al contrario, elevo mi experiencia de vida con sensaciones, emociones que nunca había vivido. Claro, queremos pertenecer. Y para pertenecer tenemos que jugar el juego que siempre se ha jugado, pero alguna vez alguien se preguntó cuándo inició ese juego y por qué las reglas del juego tienen que ser así. Mucho se dice en el ámbito espiritual, es que tienes que sanar a papá, es que tienes que sanar a mamá. Déjalos en paz. Hazte responsable de lo que sientes. Hazte responsable de lo que estás viviendo, de lo que piensas tú. Deja de echarle la culpa a los demás. Perdón, pero aquí veniste a ser tú mismo. Ah, no, pero es más fácil echarle la culpa a alguien más que aceptar que para recuperar mi poder tengo que hacerme cargo de lo que pienso, de lo que siento. Es que mis ancestros insertaron en mi subconsciente, en mi inconsciente, ciertas creencias que, ok, es tu manera de pensar. A mí no me parece que eso funcione así. A mí me parece que eso está encriptado en toda la humanidad. O sea, tus ancestros no fueron los únicos lanzados. Es más, tus ancestros fueron víctimas. También fueron víctimas. Y tus ancestros no tuvieron la capacidad de darse cuenta de lo que tú sí te estás dando cuenta. Y si tú sí te estás dando cuenta, porque tienes una conciencia elevada, ¿por qué le echas la culpa a alguien más? Que ya ni está, que hizo lo que pudo con lo que tuvo y hazte responsable, porque ahí es donde vas a recuperar tu poder. Aceptando que eres tú quien tiene la responsabilidad de vivir una manera distinta, aceptando que eres tú quien tiene la responsabilidad de pensar de una manera diferente, aceptando que eres tú quien tiene la posibilidad de tener aquello que los demás no han tenido.
Si aceptas eso y lo trabajas y lo integras y lo logras, recuperas tu poder y deja a tu linaje sanguíneo en paz. Porque ellos, igual que nosotros, vinieron, jugaron el juego, se fueron y tienen luz. Hay una enseñanza muy bonita del Salón de la Sabiduría en el que conectamos con los ancestros desde una conciencia de luz, entendiendo que los ancestros vinieron a darnos luz y que fueron parte del linaje de luz que somos actualmente. Y fuimos a conectar con ellos desde la luz que somos y a reconocer la luz que ellos son y fue bellísimo. Te invito a que la busques y hagas un viaje de transformación hermoso, porque nos conectamos con las primeras líneas de sangre de tus ancestros y destapamos todos los dones que tu línea ancestral consanguínea tenía. ¿Por qué es más fácil entonces ver los traumas y las heridas? No recuerdo cómo le llaman ahorita, que lo que hay que sanar de tus ancestros, en lugar de ver cuáles fueron los dones, las virtudes que tus ancestros tenían. ¿Será que es que sigue siendo más fácil culpar a los demás en lugar de aceptar que tú tienes la capacidad de transformar todo aquello que sabes que no te funciona? Y con eso cierro esta enseñanza del día de hoy. Recuperar tu poder es aceptar que tienes la capacidad de transformar aquello que no funciona en tu vida sin culpar y sin enjuiciar ni a las personas ni a la creación. Porque ni Dios la juzga y tú te das el papelito y la tarea de ser el verdugo de Dios y de juzgar, como en aquella charla de que el petróleo es malo. ¿Quién? Si lo creó Dios. Si es lo que ha mantenido a la tierra viva, unida y latiendo. Es que lo que crean, bueno, pues asume tu poder y por qué no te conviertes en un político, por qué no asumes que tienes toda la capacidad de cambiar las cosas y creas una empresa distinta que le dé un manejo distinto al petróleo o que no, 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 no puedo. Bah, pues no estás creyendo en ti. Sigue siendo más fácil enjuiciar y culpar a los demás en lugar de aceptar la responsabilidad que tienes para transformar la realidad. Sigue sin aceptar la capacidad que tienes para transformar la realidad. O sea, no tienes poder. Cambia eso. Transforma eso y acepta que tienes la capacidad para transformar la realidad. Tu realidad. Familia hermosa, gracias por permanecer en esta nueva enseñanza que nos da el Salón de la Sabiduría, por permitir venir, escuchar y transformarte internamente y permitir que todo aquello que existe en tu inconsciente se haga consciente, para que entonces la conciencia tome el mando y puedas lograr lo que quieras lograr en esta vida, que a eso venimos, a sembrar la semilla de una nueva conciencia. Te mando un abrazo, te mando mucha luz, te mando mucho amor. Mi nombre es Alberto Canil, comparte, da like y suscríbete para que esta información le llegue a más personas. Gracias.